Bueno, entonces saludos, vamos a el último temita que va a entrar en el parcial. Profe, se cerró el audio. El audio. Desactivó el audio, ingeniero. Tranquilos muchachos, ya lo hice a propósito, que es que iba pasando por aquí algo y listos, pero muchas gracias, me avisan porque hay veces uno no sabe y sí. Bueno, ¿están viendo el de PowerPoint? Sí, Sí, señor. señor. No, sí, sí, profe. Bueno, listo, Sí, muchas señor. gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, nos hacemos acá esto para mejor fluidez del internet. Entonces, aquí termina la temática para el primer parcial, ¿sí? Que aquí quiero demostrarles cómo es el proceso de un estudio estadístico, ¿sí? Descriptivo. Entonces, a ver, nosotros tenemos dos tipos de estudios estadísticos, ¿sí? Que son los datos agrupados y los datos no agrupados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Agrupados cuando están en una tabla de frecuencias, es decir, lo que hicimos la tutoría anterior y lo que iniciamos en esta, ¿sí? O sea, es la tablita de frecuencias y eso, ¿sí? Entonces, tanto para los datos agrupados como para los datos no agrupados, ¿sí? Hay fórmulas para hallar las medidas de localización, las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, representaciones gráficas y por último conclusiones y toma de decisiones, ¿sí? Un estudio estadístico se realiza de esa manera, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes ingresan a cualquier texto de estadística y analizan qué es estadística descriptiva, ¿sí? Habla como de un proceso que consiste de lo siguiente. Primero, recolección, ¿sí? O recopilación de datos. Entonces, ¿cómo dentro de la estadística yo recojo datos? Entonces, puede ocurrir, ¿sí? De manera física, por ejemplo, a través de una entrevista, de un cuestionario, de un test, ¿sí? O de simples observaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando van a colocar un peaje, ¿sí? En determinada vía, para definir el número de carriles, el precio y muchas otras cosas, pues ponen a unas personas para que hagan el peritaje y la medición de cuántos vehículos y qué tipo de vehículos pasan en determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, por decir algo, en una hora pasaron 30 automóviles, 15 camiones, ¿cierto? Y unas 5 tractomulas con 2 ejes y bueno, así, ¿cierto? Entonces, ahí estamos recogiendo datos. Entonces, eso es de una manera física. Sin embargo, hoy en día, eh, la estadística se utiliza mucho por medio de la detección electrónica, ¿sí? Por ejemplo, los datos de un vehículo, ¿sí? Cuando nosotros escaneamos, por ejemplo, nuestro vehículo, automáticamente nos va a arrojar el funcionamiento o cómo está funcionando el motor con sus respectivas fallas y hasta lo podemos sincronizar, ¿cierto? Y hacer muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, los buses, estos buses que viajan, estos que pertenecen a Coflonorte, esos Libertadores y estas empresas tienen en sus buses comunicación satelital y ahí les va indicando la velocidad del bus, la cantidad de pasajeros, hasta los nombres de los pasajeros cuando son registrados para comprar los tiquetes, ¿cierto? Y si el vehículo está cometiendo alguna infracción y muchas otras cosas. Hay hasta comunicación por cámara, porque algunos tienen transmisión directa. Todo eso va a una base de datos, ¿sí? Cuestión de que, por ejemplo, si el dueño del bus quiere revisar el, el comportamiento o el rendimiento, ¿sí?
cómo ha trabajado el chofer el conductor de su bus, pues simplemente en un papelito le dice cuántas infracciones cometió, si revolucionó demasiado el vehículo, si bueno, una cantidad de cosas. Todo eso va a una central de datos. Entonces, lo primero en estadística descriptiva es recoger los datos. Entonces puede ser, vuelvo y les repito, de manera física o de manera electrónica. También, por ejemplo, en todo lo que se relaciona con las redes sociales. Hoy en día un me gusta, hoy en día ustedes el solo hecho de colocar sus datos, su nombre, abrir una nueva cuenta y demás, ya están siendo prácticamente sujetos de estudio estadístico, pues, ¿por quiénes? Precisamente por las empresas que prestan el servicio. Pero las encuestas que pronto nosotros conocemos y que manejan más cantidades que definen ciertas decisiones gubernamentales es, por ejemplo, el DANE, ¿sí? Que es el Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, donde nos censa y nos está cada nada sacando unos estadígrafos para, vuelvo y repito, tomar decisiones a futuro de, por ejemplo, el desempleo, ¿sí? La inversión, la canasta familiar, todas estas cosas se manejan gracias a esas estadísticas que maneja el DAN. Entonces, uno, en ese proceso estadístico, recoger datos. Segundo, cuando el estudio necesita ser específico, se necesitan agrupar los datos. Hay otros estudios que no, ¿sí? Cuando son poquitos, cuando el objetivo del estudio estadístico es muy general, entonces, pero cuando tenemos varios objetivos específicos, se recomienda hacer lo que hicimos nosotros, una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, primero recogerlos, segundo organizarlos, ¿sí? Tabularlos, clasificarlos. Todo esto pareciera que fueran sinónimos lo que les estoy diciendo, organizar, tabular, clasificar, pero son cosas diferentes dentro de estadística, ¿sí? Porque, por ejemplo, una cosa es organizar, otra cosa es clasificar, otra cosa es ordenar, ¿sí? Se parecen y en nuestro lenguaje popular, pues prácticamente son palabras muy similares, pero dentro de la estadística no. Entonces, recogemos, luego los organizamos o los tabulamos, ¿sí? La palabra más acorde en estadística es tabular. ¿Por medio de qué? De una tabla de frecuencias. Después de que los tenemos en esa tabla de frecuencias, pasamos a los gráficos, ¿sí? Las representaciones gráficas y sus respectivos análisis de los resultados. Es muy importante. Luego de que se grafican, pasamos a las medidas de localización, que es las que tenemos acá, ¿sí? Las medidas de localización. Estas medidas de localización son los deciles, percentiles y cuartiles. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto no alcanza a entrar en el parcial. Ahí prácticamente terminamos, ¿sí? Lo de estadística descriptiva. Después de que hayamos percentiles, deciles, cuartiles, pasamos a las medidas de tendencia central, que son las que acabamos de ver. Media aritmética, mediana, moda. Después de que tenemos estos promedios, pasamos a las medidas de dispersión. Importante, estas medidas de localización las puedo sacar sin necesidad de ningún otro. Las medidas de tendencia central también las puedo sacar sin necesidad de haber hallado ninguna otra. Pero las medidas de dispersión, para poderlas hallar, sí necesito que hayamos determinado las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque es que estas medidas de dispersión me van a determinar la dispersión de los datos respecto a los promedios. Entonces, por eso va esta flechita en este sentido. En otras palabras, yo puedo hallar las medidas de tendencia central acá y las medidas de localización acá, ¿sí? Cualquiera de estas dos. Pero en esta flecha que está aquí dibujada, sí nos indica que las medidas de dispersión se sacan después de las medidas de tendencia central. Luego de que ya nosotros hicimos las gráficas y ya ahora sí
Este de representaciones gráficas, importante, aquí lo coloqué acá, pero eso puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, puede ir después de la tabla de frecuencias, ¿sí? Puede ir en intermedio de todos. ¿Por qué? Porque las gráficas se pueden sacar, por ejemplo, de las medidas de localización. Yo las puedo sacar de medidas de tendencia central o solamente de la varianza, ¿sí? Entonces hay gráficos para cualquier parte del estudio estadístico. Y lo más importante, ¿dónde termina? ¿Dónde termina la estadística descriptiva? Entonces vuelvo y digo, recogemos los datos, los agrupamos, los tabulamos, hallamos las medidas descriptivas, que son estas, localización, tendencia central y dispersión, ¿sí? La representación gráfica, que era lo que yo les decía, que puede estar en intermedio de todas, y por último llegamos a la conclusión y toma de decisiones. Cuando el estudio estadístico es relativamente complejo, necesito hacer verificación de hipótesis, ¿sí? Y lo más importante es toma de decisiones y futuros proyectos, ¿sí? Entonces, quería como aquí ya que ustedes vieron ahora sí cómo era esto de los datos, cómo hacemos una tabla de frecuencias, cómo graficamos, pues que ahora sí ya podamos entender bien lo que es estadística descriptiva, a qué se refiere. Y por eso se llama descriptiva, porque está describiendo los datos que empezamos a trabajar. En ese orden de ideas, el parcial es simplemente, les doy 20, 30 datos y ustedes hacen lo que hicimos en clase. Es decir, se inventan un problema, les digo el número de intervalos, hacen la tabla de frecuencias, hacen los gráficos y hallan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listos? Así va a ser el taller y así va a ser el parcial. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido? ¿Sí están todavía por ahí? Sí, señor. Profe. Ah, bueno, listo. Pensé, me asusté, dije, o se fue el internet o me quedé solito. Pensaba, bueno, muchachos, entonces, Profe, la otra se llama medidas de ¿qué? Dispersiones. No me dan multiplatas. las vamos a ver ahorita. Listo, las medidas de dispersión. Bueno, Bueno, la medición de datos, ¿sí? Que es como la tercera parte. Yo lo que quiero como pues que ustedes observen es que hay fórmulas tanto para datos no agrupados como para datos agrupados, ¿sí? A pesar de que los conceptos tienden a ser lo mismo, ¿sí? Las fórmulas son diferentes. ¿Por qué? Porque los no agrupados, recuerden que es una lista de datos común y corriente, mientras los agrupados ya están en una tabla de frecuencias. Entonces ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en la media ponderada. ¿Listos? Cuéntame. Sí, pregúnteme algo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, pensé que me iban a preguntar algo. Entonces, por ejemplo, en los datos no agrupados, acabamos de dar esto, miren. Las medidas de tendencia central, que es la sumatoria de X sub Y sobre la muestra. La mediana, que es el dato central, recuerden que si es par, se escogen los dos, se promedian, ¿cierto? Y ese es el resultado. Y la muda es el dato que más se repite, que puede ser uno, pueden ser dos, o puede ser que ninguno se repita. ¿Listos? Y vamos a analizar esto, el rango, la varianza, esto es lo que vamos a desarrollar ahorita con estas tres fórmulas. Bueno, entonces, vamos a calcular lo que es la media ponderada, ¿sí? Para que entendamos qué es una medida de tendencia central, pero ya con datos agrupados. ¿Listos? Hacemos este ejercicio, otro, y vamos a ver si alcanzamos a hacer el que iniciamos antes. ¿Sí? Es decir, el que estábamos haciendo con el servicio de la cafetería. Bueno, me imagino que ustedes tienen un cuadernito ahí, un esferito. Las medidas de dispersión, entonces, vamos a hacer lo siguiente, a ver, pero nos devolvemos acá. Datos agrupados, datos no agrupados. Las medidas de variabilidad o de dispersión son rango, varianza y desviación estándar. ¿Listos? Vamos a calcular el rango.
Entonces, les voy a dictar el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, dejémoslo acá que hay espacio para escribir. Entonces, dos estudiantes obtienen las siguientes notas. Entonces, Camila saca 89,97,88,95,62 y 99. ¿Listos? Esas fueron las notas de Camila. Y ahora coloquemos notas de otro estudiante, de Alberto puede ser. 88 nuevamente, 87, nuevamente 87, 89 y a ver, sumémosle para que nos dé esto, 900, y hagamos este. Y digamos que es Pedro. ¿Listos? Esas son las notas. Entonces, se tienen esas notas de los muchachos. ¿Cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. ¿Sí? Esas son las definitivas de sus asignaturas. Se le tiene que dar una beca a uno de esos dos estudiantes. ¿Ustedes a quién le darían la beca? Al de mejor promedio, ¿no? Pues así a simple vista sería a Pedro, ¿no? Bueno, háganlo y me cuentan por qué. Porque para mí tiene mayor puntuación Camila. O sea, que usted está de acuerdo que la beca se la den a Camila. Sí, señor. Bueno, muy bien. Yo dijo que, Norman dijo que a Pedro, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Kevin, ¿qué piensa? También opino que Camila, profesor, tiene el promedio muchísimo más alto. Sí, seguro. Escucho ideas. ¿Alguien más? Luli, a ver. Yo digo que Pedro porque es el que mantiene en un rango las notas. Bueno. Yo digo que Pedro, Profe, una porque cosita, tiene lo que pasa es 87, que, qué pena. 87.5. Bueno. Ambos tienen 88. Igual. Sí, los dos dan igual. Ah, bueno. Entonces, por eso es que la cosa está como complicada, ¿no? Si Sí. ustedes suman y dividen por el número de notas, les da igual. ¿Sí? Entonces, aquí realmente lo que se calcula es el rango. ¿Sí? Y el rango, por favor, es esto. ¿Sí? En la dispersión. El rango nos permite hallar la dispersión de los datos. Entonces, ¿cómo calculamos acá el rango? Entonces, fácil. Simplemente colocamos, por ejemplo, aquí en Camila, vamos a colocar el dato mayor, ¿sí? Menos el dato menor. En este caso sería ¿cuánto? 62. ¿Sí? Ese es el más pequeñito de todos, ¿cierto? Y eso nos da ¿cuánto? 99 menos 62, eso nos da 37, ¿no? ¿Sí? 99, 62 y 37. Y ahora vamos a calcular el rango en Pedro. Entonces la nota más alta es 91 y le restamos 87. Entonces aquí simplemente eso nos da 4. 4. Entonces 91 menos 87 es igual a 4. Muchachos, la beca, ¿sí? Se la dan a Pedro. Y eso así es que se sacan los ganadores de las becas. ¿Por qué? Porque aquí mostró más constancia, ¿sí? Como lo dijo Holman ahí al principio, viendo las notas, a simple ojo, sin sumar, restar ni nada de esas cosas, pues vemos que aquí hay una persona más constante con sus notas, ¿sí?
Algunos otros pensaron, no, pero mire, aquí Camila estuvo cerca de 100, pero tiene una nota muy bajita. Entonces, el rango, ¿sí? Me indicó de que el ganador es Pedro, porque entre menos rango haya, ¿sí? Más le favorece para ganarse la beca. Por favor, claro, el ejemplo de rango, muy sencillo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo se calcula? Dato mayor menos dato menor, y ahí vamos a hallar el rango de todos los datos que nosotros tenemos. Bueno, ahora sí vamos a pasar a calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, para eso, recuerden lo que les dije ahorita. Para poder hallar las medidas de dispersión, tengo primero que hallar las medidas de tendencia central. Nuevamente les digo qué es medida de dispersión, muchachos. Medida de dispersión es ver qué tan dispersos están los datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a analizar algo. Por ejemplo, los resultados de las pruebas Saber, ¿sí? Ustedes, las pruebas Saber Pro, por ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado que las notas más bajitas arrastran las notas más altas. Y eso es cierto. Y eso se demuestra por medio de las medidas de dispersión. Por cada nota bajita, ¿sí? Está dañando el promedio por lo menos de 2 a 3 notas altas. Entonces, eso es cierto, lo vamos a ver de pronto en un ejercicio más adelante y lo podemos comprender. Bueno, entonces, pasemos ahora sí a las medidas. Borramos esto. Borremos acá esto. Bueno, listo. Entonces, muchachos, la media ponderada no es otra cosa, ¿sí? Que la media aritmética en datos agrupados. Recuerden que la media aritmética, ¿sí? La media aritmética era sumar los datos y dividir por el número de ellos, en los datos no agrupados. Pero ahora vamos a trabajar qué pasa cuando podemos agrupar datos. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. La fórmula es esta, media aritmética. Miren que la notación es igual. X con un palito horizontal arriba, ¿sí? Igual a la sumatoria de X sub I sobre N, ¿sí? Esto ya se había definido, pero vamos a mirar este ejemplo. El dueño de un restaurante hace diferentes pedidos de carne mensualmente. A continuación se presentan los pedidos durante el mes de marzo. ¿Sí? Entonces, por favor, miren ustedes, analicemos esa tabla, ustedes que pueden interpretar de ahí. ¿Será que a mayor cantidad de libras, más barata la carne? Cuando compró 35 le salió a 7.500. Cuando compró 12 le salió 8.950. ¿Qué opinan? Sí, ingeniero, por mayor cantidad es más económico. No, profe, pero cuando compró 32 le salió A 7.300, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Y no fue la mayor cantidad, Muy buen 32, análisis. sino 35. De todas maneras, aquí se analizan dos cosas. Uno, la cantidad, pues sí infiere en el precio, porque miren que entre más poquito, ¿sí? Pues sale un poquito más cara. O sea, entre más poquito compre, más cara, pero no es proporcional, directamente proporcional. Es decir, que si compró 10, se la dejo a tanto. Si compra 20, se la dejo a tanto y va bajando. No porque miren, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿qué significa? Si aquí nos dan una fecha, un marzo 14, significa que ese día, por ejemplo, hubo alguna promoción, ¿sí? Algunos, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine colocan unos días donde es más económico porque hay menos afluencia de público, ¿no? Y de clientes. Entonces, deciden bajarle el precio. Entonces, pasó eso. Pero aquí el problema es cómo, digamos, al finalizar los pedidos, digamos, del mes o de solamente estos días, cómo calcular el precio promedio de la libra. ¿Sí? Aquí ya no va a ser sumar y dividir por estos números, ni así como lo habíamos venido haciendo antes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Hacemos esta formulita, la sumatoria, ¿sí? X, la media aritmética es igual a la sumatoria de W sub I por X sub I sobre la sumatoria de X sub I. ¿Listos?
Entonces vamos a decir acá que W sub I es la cantidad de libras y X sub I el precio. ¿Sí? W sub I, la cantidad de libras, y X sub I, el precio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 35 por 7.500 más 24 por 8.700 más 32, ¿sí? Así es que se calcula. Y entonces lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Fácil. 35 por 7.500, como les estaba diciendo. ¿Sí? Más 24 por 8.700, más 32 por 7.300, más 20 por 8.850, más 12 por 8.950. Aquí no interesa si multiplicamos primero 12 o 8.950, pues esto es conmutativo, o sea, 8.950 por 12 es igual a 12 por 8.950, entonces aquí pues no interfiere nada que se multiplique invertido, nos va a dar igual, y lo mismo la suma, sobre la sumatoria de W sub I, ¿sí? Es decir, aquí se va a sumar 35 más 24 más 32 más 20 y más 12. Por favor, no olviden, esto se llama media ponderada y es la media aritmética ¿de qué? La media aritmética de los datos agrupados. Alderson, entonces, explíqueme de dónde salió todas estas multiplicaciones. Alderson, ¿me escucha? ¿Sí me escucha o no me escucha? Bueno, entonces... Ya. Sí, señor, Ya, cuénteme. profe. No, sino que es que estaba tratando de que veo como los números muy pequeños en mi celular. Entonces, Ah, ok. no sé, Yo tío, les es que marcador, paso, qué pena. Alderson, yo les paso esta presentación y les paso está el grupo, ¿listo? Bueno, hacemos todas esas sumitas, esas multiplicaciones y eso nos da 8.043,089, o sea que se concluye que el promedio, la libra valió 8.043 pesos. ¿Listos? Entonces, ahí ya tuvimos en cuenta, vuelvo y repito, no solamente la cantidad, sino también el día en que la compró, porque yo no pude sacarlo proporcionalmente. Y esa es la fórmula para hacerlo. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para ahora sí hallar la varianza. Este lo voy a decir pues ya relativamente más rapidito porque pues es prácticamente lo mismo, muy sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Entonces nos dicen acá, después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los siguientes resultados sobre el desempeño de la prueba. ¿Sí? Entonces, estos son los intervalos. Por favor, este F, y era lo que yo les decía a ustedes, en algunos textos, ¿sí? Aparece esta F, pero es lo mismo que nosotros como N sub I. Es la frecuencia absoluta simple. ¿Listos? Este F sub R es como la relativa simple, H sub I. Lo que pasa es que estos términos se utilizan más para la estadística base del cálculo, ¿sí? Mientras F y F sub R son términos netamente estadísticos. Bueno, entonces, estos fueron los resultados. ¿Qué significa? 23 estudiantes sacaron entre 2, 5 y 4. 21 entre 4 y 5, 5. 20 entre 5, 5 y 7. 15 entre 7 y 8, 5. Y 11 entre 8, 5 y 10. ¿Sí? El porcentaje es coger este 23 y dividirlo en 90. ¿Listos? En ninguna parte del enunciado nos dicen que son 90, pero si aquí nos dicen que aquí hay 90, pues significa que fueron 90 estudiantes, y aquí no nos dieron los datos, ¿sí? Pero pues me imagino que si estaban los datos, pues tendríamos que agruparlos en cada uno de los intervalos, que fue lo que hicimos la clase anterior. Cogemos el porcentaje, ¿sí? Los porcentajes. Empezamos a mirar cuáles son los porcentajes más altos, entonces miramos acá que el 25,6 es el más alto, ¿cierto? Y el más bajito es 12,2, entonces ya empezamos a mirar pues que les fue como regular, porque el porcentaje más bajito está en las notas más altas. ¿Listos? Esta nueva frecuencia X sub I
¿De dónde sale? De sumar 2,5 más 4 y dividirlo en 2. Me da 3,25. Por favor, esta X sub I es lo que se llama el promedio del intervalo. ¿Sí? Promedio del intervalo. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si aquí fuera un intervalo, por decir algo, entre 5 y 9, ¿sí? Entonces se suman los dos, 5 más 9, 14, ¿cierto? Y se divide en 2, entonces aquí X sub I sería 7. Entonces, si ustedes suman 2.5 más 4, aquí les da 3, y se divide en 2, da 3,25. Luego acá, 4 más 5,5 se divide en 2 y me da 4,75 y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, ¿para qué hago yo esto? Precisamente para contestar lo siguiente. Nos preguntan, hallar el promedio de las calificaciones obtenidas y determinar si este valor es representante del grupo de estudiantes. Es decir, tenemos que hallar la media ponderada y tenemos que hallar la desviación estándar y la varianza para saber si realmente los datos son dispersos o no. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, junto con los resultados se informó al colegio que el examen se aprobaba con un mínimo de 7 puntos y que además, si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. ¿Listos? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos la media ponderada. Esta es la media ponderada. En algunos textos es la X con la rayita esa horizontal que habíamos hecho y en otros textos es mu. Esta es una letra minúscula del alfabeto griego. ¿Sí? Esto sería también media ponderada. Cualquiera de las dos notaciones es la misma. ¿Listos? Entonces, ¿cómo calculamos? Multiplicamos, o sea, hacemos lo mismo que lo que hicimos en la carne. ¿Sí? Multiplicamos X sub I, que sería 3,25, y lo multiplicamos por 23. Y así lo hacemos. 3,25 por 23. Más 4,75 por 21. Más 6,25 por 20. Así sucesivamente, ¿cierto? Y por último, hacemos la sumatoria de todo N sub I, o de F. Es decir, sumamos esta columna. Vuelvo y repito, la media ponderada se calcula de multiplicar N sub I por X sub I, ¿cierto? Se multiplican, se hacen la suma 1 a 1 de cada intervalo, todo dividido en la sumatoria de N sub I. ¿Listos? Entonces, al desarrollar esto, nos dimos cuenta que la media ponderada es 5,75. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer en su calculadora, suman todo esto, ¿cierto? Con esas multiplicaciones y les da 5,75. Entonces, aquí ya nosotros estamos viendo, muchachos, que nos dicen que si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Entonces, aquí ya estamos observando de que sacó menos de 6 puntos. ¿Listos? Y esta es la media ponderada. Pero nos hace falta calcular ¿qué? Nos hace falta calcular la varianza y la desviación típica. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí el parcial porque pues realmente ya queda como mucho tema. ¿Sí? Me puse a analizar varianza y desviación estándar y eso siempre faltan 3 columnas más. Cuénteme, ¿alguien iba a opinar por ahí? Sí, profe, ¿puede bajar un poquito la... Cuénteme. Yo ahorita les paso esa diapositiva, tranquilos. Ah, ok, listo, perfecto. No, no era eso, sino que estaba haciendo la operación de la ponderada, de la que estaba abierta ahí, y me dio 517.5. Bueno. Entonces quería... Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el parcial solamente hasta lo que hicimos en la primera tutoría. ¿Listo? La de hoy. ¿Sí? Medidas de tendencia central y gráficos estadísticos. ¿Sí? Pero el tallercito sí lo vamos a dejar. Excel. Cuéntame. Lo que se hizo en Excel es el primer parcial, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Listo. ¿Listo? Y más bien dejamos medidas de dispersión y de localización, las dejamos para la próxima tutoría después del parcial.
Porque si no, de pronto después se me resultan es como confundiendo en ese parcial porque vienen tres frecuencias más. ¿Listos? Me parece una excelente idea, profe. Lo felicito. Inge, qué pena. Parece una buena idea. A mí también me parece una buena idea, profe. Bueno, listos. Muchachos, entonces, por favor, pendientes, más tarde les subo el taller, ¿sí? Para que lo suban, ya les digo que es el taller y el parcial del primer seguimiento. O sea, tienen plazo hasta de hoy en 8 para que, por favor, lo entreguen. ¿Sí? Es prácticamente hacer lo mismo que hemos hecho en las videoconferencias, ¿listo? O sea, hacer la tablita de frecuencias, agrupar los datos, así como lo hicimos en colorcitos y todas esas cosas. Hacer 2 gráficos y 2 análisis de frecuencia y listo, lo dejamos ahí. ¿Listos? Listo, profe. O sea, hallar lo de la media ponderada y todo eso, la No, ese no, media también ponderada hay que no. hacer. Hasta medidas de tendencia Sí, general esa no de entra. Solamente lo de Excel. Eso, correcto. Y la próxima clase sí más Ok, profe. revisamos lo demás. No les voy a preguntar tampoco teoría porque pues hay un resto de teoría y eso lo que hace es como confundirlos. Bueno, muchachos, entonces juiciosito, nos vemos de hoy en ¿Yo ocho soy ahí ahorita por el mismo el grupo. taller? Cuénteme, Alexander. ¿El taller lo sube ahorita mismo? Sí, ahorita más tardecito. Cualquier duda por WhatsApp. ¿Listo, muchachos? Sí, señor, muchas gracias. Dale, profe, muchas gracias. Bueno. Excelente Listo, noche. profe, Hasta luego, gracias. compañeros. Bueno, Inge, qué pena, la clase pasada quedó grabada. Profe, ¿hasta qué hora va el sí, parcial? claro, ya está en Remington, la plataforma. Ah, ok. Listo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Hasta qué hora va el